Bienvenidos de vuelta a Cara a Cara, mis amigos. Para continuar nuestra conversación sobre el estado de la infraestructura en Puerto Rico, tenemos al ingeniero Ralph Creil, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y a Jorge Guerrero, también ingeniero, quien preside el Comité de Infraestructura de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ralph. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Tuvimos la ocasión, y creo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver nuestra entrevista anterior al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y obviamente la conversación con él se circunscribió más que nada a esa agenda, la de la infraestructura de agua. Pero con ustedes quisiéramos ampliar un poco más la conversación para entender desde el punto de vista de ustedes, tanto que representan sectores gremiales con un rol muy particular en lo que es el desarrollo, construcción, mantenimiento de la infraestructura en Puerto Rico, ampliar la conversación para también incluir otros elementos de nuestra infraestructura. Y empecemos por lo básico. En términos generales, ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes del estado de nuestra infraestructura básica en Puerto Rico, ingeniero? Buenas noches, Javier. Antes que nada, muchas gracias por tenernos nuevamente aquí. En la parte de acueducto, te tengo que reconocer que nosotros, el Colegio de Ingenieros Agrimensores, estuvo reunido con su presidente ejecutivo de Acueducto y Alcantarillado la semana pasada. Lo vemos muy positivo y dinámico y con ímpetu de realmente continuar y mejorar y seguir mejorando el sistema de agua en Puerto Rico. Nos dio sorpresa y nos agradó que una de las cosas que ha hecho de primera instancia, no lo hemos podido confirmar, pero nos aseveró que está pagando la deuda vieja a los que estaban contratistas, que habían hecho varios trabajos, que inclusive hicimos una reclamación de que se les pagase, pues están pagando 5 millones mensualmente. E inclusive antes de irse, pues lo confirmamos y me dijo que sí, que era verdad, que era correcto lo que lo estaba haciendo. O sea que eso es un paso positivo a que podamos volver otra vez. Acuérdate que se detuvieron muchos proyectos de infraestructura en la parte de acueducto. Y es necesario, hasta cumplir con las agencias federales, que esos proyectos se lleven a cabo. Así que en esa parte, pues vemos un paso positivo. Un poco para que la gente nos entienda, estas corporaciones que se dedican a la infraestructura, bien sea acueductos de alcantarillado, energía eléctrica, la que fuera, que tiene un personal, obviamente, en la agencia, pero depende de profesionales en el sector privado para que lo ayuden a hacer las infraestructuras, ¿verdad? Y mantenerla, etcétera. Y en esas contrataciones, pues, obviamente, se quedan debiendo algunas. De eso es lo que estamos hablando, de facturas anteriores, de proyectos que se han realizado y que no han sido Eso pagados. es correcto. Acuérdate que hubo prácticamente los últimos 2 años de la administración pasada no pagaron. O sea, el primer año estuvieron y pasaron 18 meses y ahí fue que entonces finalmente vino el movimiento de la legislatura de que iba a haber aumento de factura de agua para poder finalmente empezar a pagar y venían los acuerdos y hubo la legislación, pero en eso quedamos. Jorge, Sí, tus miembros también se quejan de lo mismo, sí, me imagino. La autoridad, ¿verdad? Su situación fiscal no solamente afecta su empleomanía, su infraestructura, ¿verdad? Tenemos, empezando con la premisa suya tenemos una infraestructura envejeciente en todas las agencias. La inversión privada ha sido limitada, ¿verdad? Entrar en esos mercados. Y la situación que tiene la autoridad de acueductos, a pesar de que vamos a decir que es la mejor que está posicionada entre las otras, tiene la oportunidad ¿verdad? De subsistir. La autoridad tiene que contratar profesionales, ¿verdad? Lo que estamos hablando, los profesionales en todos los sentidos, ingenieros para sus diseños. Eso se detuvo con la emisión de bonos que iban a hacer para mejoras capitales. Eso se detuvo. Hoy día se está usando ese fondo del pequeño presupuesto que tienen disponible para mejoras capitales, se está usando para pagar la deuda. Pero en la situación que estamos, el desarrollo económico que necesita Puerto Rico, que es lo que, ¿verdad? Nuestra asociación busca, Claro. Esos empresarios que son locales, son ingenieros de aquí, necesitan que se pague. O sea, que favorecemos la gestión que está haciendo la administración
saldar Como estas deudas. ingenieros, ¿les preocupa que la situación fiscal que encara el gobierno en general y las corporaciones públicas dedicadas a la infraestructura en particular afecte de manera seria la confiabilidad de los sistemas de infraestructura? Definitivamente, o sea, si tú coges la parte de acueducto nada más, acuérdense que hemos sido dichosos, que pasamos una sequía hace 3 años y la gente se ha olvidado de eso. Pero vuelve y la próxima, y fuimos dichosos en que ya teníamos el superacueducto, ¿verdad? Que nos ayudó muchísimo y se aprendió mucho de ello, como lo mismo lo confirmó Lázaro durante su administración. Pero las sequías van a ser cada vez más y peores. Los dragados de los embalses, eso se ha detenido y eso es un mal que hay que atenderlo de inmediato. Escuchamos al nuevo presidente ejecutivo, a Elías Díaz, ¿verdad?, hablar de la generación hidroeléctrica. Pero si no tienes embalses dragados, Claro, difícilmente. no, difícilmente porque tú vas a depender de que vas Seguro. a utilizarlo y cuando vengas a necesitar el agua no la vas a tener. Inclusive hace un mes o 3 semanas, el colegio junto con el Turabo y 2 entidades más, y los residuos de agua, o sea, tuvimos un seminario del reuso de las aguas usadas. ¿Por qué? Porque aquí queremos impulsar la agricultura. Aquí queremos o sea, seguir desarrollando y el agua es un ente, o sea, es una utilidad que está bien limitada, mucho más de lo que podamos. Y aquí en Puerto Rico estamos un poco atrás en comparación con otras jurisdicciones, en términos del reuso aún a nivel individual. En las casas, en otros países utilizan y reusan el agua de manera más efectiva. Definitivamente. Aquí Inclusive en estamos, las islas vecinas. eso es correcto. En Santa Cruz, San Tomás, ellos utilizan y tienen sus embalses para el agua que recoge del techo. O sea, usted va a San John, toda casa que hacen tiene su cisterna que recoge el agua de los techos. O sea, que entonces tiene la tubería para la parte de los sanitarios, pues utilizar esa agua, y ya entonces para la parte de uso humano, pues entonces pues utilizan la tratada. Jorge, en términos de infraestructura vial, porque hasta ahora hemos estado hablando de agua y de luz, pero las carreteras también es una infraestructura, la usamos todos los días, más aquí en Puerto Rico donde nos dependemos del automóvil para todo. ¿Cuál es tu evaluación del estado de la infraestructura de carreteras en Puerto Rico? Bueno, es evidente cuando tú tomas el tramo de la PR18 en adelante hacia Ponce y la 52 versus la PR22, donde se pudo hacer una alianza público-privada, que ha sido, vamos a decir, exitosa en el sentido de que hay seguridad, hay iluminación, y las condiciones han mejorado muchísimo Bueno, y hasta pocos años. hasta donde entiendo, el contrato de concesión les obliga a hacer inclusive he leído la reconstrucción de puentes, por ejemplo. Eso es una cosa que uno no ve Rehabilitación o de no lo puentes, siente. sí. Uno siente los baches y a veces pasa por arriba de los puentes y no tiene razón uno para saber de si ese puente está bien o en qué estado está ese puente. Y aparentemente hay muchos puentes en Puerto Rico que están en una situación un poco precaria, ¿no? Sí, sí. El número es bastante grande. No es pequeño, el número es bastante grande. La agencia lo sabe y los federales también. Pero todo está en tener en la parte presupuestaria para atender ese asunto que sí es bastante grave. Aparte de todos los boquetes que hay en la carretera. Como decía Ole, ¿verdad? Sí. La PR22 y la única ruta que no está privatizada, y los otros días pasé por ella y no tiene boquete, es la ruta 66. Claro, porque es más nueva. Pero es nuevecita, o sea, eso no tiene 10 años de uso. Claro. Pero lo demás está grave. Lo importante en esto es que la infraestructura que muchas veces no vemos, ¿verdad?, corre por debajo de las carreteras, es el tendido que ves en las calles. Es una inversión súper importante, es el vehículo de desarrollo económico que nos permite traer el hotel, expandir el hospital, traer esa mega farmacéutica. Si no lo hacemos, si no hacemos esa inversión, nos vamos a quedar donde estamos. Y va a seguir envejeciendo y vamos a seguir subiendo tarifas sin poder invertir en una infraestructura que nos va
poder llevar más Yo no sé adelante. si ustedes tienen la misma opinión y admito que no es con ojos de ingeniero, pero con ojos de usuario normal. A mí a veces me asombra y cada vez lo veo peor el asunto de la iluminación en las calles y carreteras por la noche. O sea, uno a veces pasa tramos enteros en una total oscuridad que uno a veces se asombra de que no haya más accidentes o que no haya más robos, no sé. Lo asombroso de eso que no es la autoridad En ese caso, y ni siquiera es la autoridad de carretera, es hurto. Eso es sí, correcto. hurto hurto. de la cablería de cobre que tiene un mercado secundario y todo eso. Déjame decirte, la Ruta 22, cuando cogieron la APP, eso tuvieron una continua guerra por casi un año. De eso era, ellos realambraban Sí. y al otro día estaban fuera. Hasta que fueron hasta que lograron finalmente, ¿verdad? Que ya hoy en día está alambrada, pero como quiera el hurto de vez en cuando. Sí, pero creo que sustituyeron el cobre, by the way. Es correcto. Sí. Yo te digo, eso es parte de. Digo, no sé si es aluminio y el aluminio también tiene. El aluminio tiene, pero ya no es tan llamativo. sí. Igualmente, pues pusieron las restricciones en los lugares de reciclaje. Claro. Que antes cualquiera llevaba un canto de cable y se lo pagaban, y ahora pues tienes que entregar tu identificación, sale con un cheque a nombre de la persona que es. Y lo gracioso o nada gracioso es que todo el mundo, empezando por la policía, sabe exactamente dónde están esos depósitos y no le meten Eso es mano. correcto. Una cosa que mencionaste ahorita y es muy importante es educar al pueblo. Cuando tú estabas hablando con Eli Díaz, fíjate que hablaste de la factura y la gente que sí está consciente, pero la pregunta realmente es si las personas, el ciudadano común, está consciente de toda la infraestructura que existe para que esa gota de agua llegue a su casa, para que esa corriente eléctrica llegue a su casa. Y lo que cuesta. Y lo que eso, cuesta exactamente. mantenerlo, y más, como estaba diciendo ahora, con el tiempo que lleva, o sea, atemperarlo a los tiempos modernos. Claro. Porque nada es 100% duradero, Sí. la vida eterna. O sea, que todo, Pero es que esa es en el caso de proveer la infraestructura y mantenerla, desde el punto de vista del gobierno, eso siempre ha sido la tensión natural en ese proceso. Todos sabemos que mantener las autopistas de peaje cuesta muchísimo más que el peaje que se le cobra a la gente. Pero di tú que el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras proponga poner los peajes a la altura que debería estar para poder confrontar sus costos y políticamente se le hace Pero imposible. tienes un ejemplo ahí, yo pienso que en su mayoría la gente ya lo ve. Cuando te das cuenta, pues, pago, pero el Recibo, servicio, estoy claro. recibiendo el servicio, pues debería ser igual con las demás agencias. Y yo creo No que necesariamente privatizando, la Está- verdad, está pero bien. Pero y yo creo que igual que como tú mencionabas antes, la gente y tú, la gente no necesariamente ve la infraestructura porque va por debajo. Yo creo que la gente tampoco ve que eso de que paguemos el peaje nada más que en 50 chavos cuando debería estar costando 1.30, también es una manera de no ver que nos lo están sacando por otro lado, porque el resultado de eso ha sido precisamente el estado precario fiscal en que están esas corporaciones públicas, porque han tenido que cubrir la diferencia con préstamos que ahora no pueden pagar. que a la misma vez, pues tiene entonces la calidad de la carretera, pues no es la misma, Exacto. porque no todo se ha ido en pagar y sustentar lo que no recobran o no recobran con el peaje. Eso es como tú llegas a Orlando y tan pronto llegas del aeropuerto y te vas y empiezas a ir en el expreso, lo primero que tienes es un peaje. Eso es tan sencillo como eso. O sea, ahora la calidad de las carreteras es a número uno. O sea, y eso es lo que a lo mejor el pueblo está pidiendo. Pero esto, ¿qué vino primero? ¿Huevo o la gallina? Claro. O sea, pero ya llegó el momento de que, oye, tú, amor, te economizas un peaje, pero la reparación del automóvil, ¿cuánto te cuesta? Y eso no lo ves en el diario. O sea, al otro día estaban hablando de que el incremento pues serán $100 al año. Oye, la reparación de un vehículo, la suspensión y todo, es más de $100 al año, las gomas, o sea, todo. Ustedes, Y termina, perdón. tocándote algo más, yéndose a infraestructura, el Colegio de Ingenieros está promoviendo la parte del gas natural, volver otra vez a revivir el tema del gasoducto del sur. Y entonces la gente va a pensar, no otra vez, tenerle miedo y todo, es cuestión de educar. Aquí hay líneas de gas, hay líneas de combustible de avión, hay líneas de gasolina, hay líneas de petróleo, corriendo por toda el área metropolitana. ¿Alguien se queja de ello? Claro. ¿No? O sea, tenemos que educarnos y entender que hay vías alternas, vías positivas de hacer las cosas más económicas y que tienen su remuneración y sus resultados sin peligro alguno. Digo, peligro hay cualquiera. Claro, por supuesto. Porque tú te montas un avión Hay algún peligro, seguro. y hay peligro. Y te montas un automóvil
y hay Hay peligro. peligro, sí. Es más, te levantas en tu casa por la mañana y sales a la puerta y hay ya. peligro. O sea, nada es 100% seguro, pero es bastante Hablando de alternativas, confiable. Jorge, mencionamos en un par de ocasiones en la conversación el tema este de las alianzas público-privadas. Pero quisiera ahondar un poco más en eso para tener de ustedes la perspectiva, particularmente en la situación actual del gobierno, que está bien limitado en su capacidad de generar ingresos. De hecho, no puede ir al mercado a pedir prestado para poder invertir en infraestructura. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad real de que se hagan muchas más? Porque lo que quiero significar es que tal pareciera que necesitaríamos hacer muchas y bien rápidamente para poder mantener el paso. Hay que ver el efecto que va a tener las enmiendas que se le hizo a la ley, que ahora no, que no la tengo conmigo, pero hubo la ley que permite esto de las alianzas público-privadas, pues se flexibilizó un poco Sí. la contratación y las propuestas, la organización de cómo preparar propuestas. Y pues Sí, con lo veremos en los próximos meses. La intención yo creo que era Sí, de hacerlo un poder poco hacerla más rápida y más, rápido, sí, más expedita. más pequeñas, se pueden hacer contratos más pequeños, Sí. que pudieran resolver muchas cosas, más allá. Y entiendo que el enfoque que debe haber tanto en el legislativo como en el ejecutivo es en ver cómo podemos posicionar a esta agencia, como estábamos hablando de acueducto, a que pueda volver a salir al mercado de bonos. Estamos hablando de una agencia que tiene $5 billones en deuda. Sin embargo, si sale, podemos volver a invertir en infraestructura. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuáles quizás pudieran ser algunos de los proyectos más lógicos, mango más bajito, para poder capitalizar en esto de las alianzas público-privadas? Bueno, parte de ello están hablando de la carretera como la PR 52, que es la que va a Ponce. Estamos en la parte de energía eléctrica, la parte de generación. O sea, hablan de que si se puede, si no se puede, señores, hay que revitalizar el sistema y energía eléctrica no tiene dinero. Carretera no tiene dinero. Acueducto no tiene dinero. Salud no tiene dinero. O sea, que tenemos que abrir los ojos, pero tenemos que movernos. No podemos, si vemos el puerto de Ponce, puerto famoso de las Américas de Ponce, ¿cuántos años lleva? Sí. Y al día de hoy, Todavía no. ya Santo Domingo nos pasó por el lado. Hoy en día, Santo Domingo nos está pasando por el lado con muchas otras partes de la infraestructura, como es la luz y el agua. En el caso de generación de energía eléctrica en particular me resulta difícil de entender porque es que hace tanto tiempo como los 90 tuvimos dos experiencias o dos proyectos de generación privada o proyectos privados de generación eléctrica que han rendido su función y la autoridad depende de ellos en gran parte para su suministro. ¿Por qué no ha habido más? No entiendo. Política. Ouch. Hay Bueno, oportunidades. hubieron propuestas nuevas y no las tocaron. Eso es parte de, o sea, llegó el momento de que hay que ponerle el cascabel al gato. O sea, o queremos seguir jugando el mismo jueguito, o realmente deseamos volver al mismo Puerto Rico de antes y echar adelante. Directores ejecutivos como Eli no pueden estar. ¿Qué se pudo haber hecho? Hay que trabajar con las oportunidades Seguro, hoy día. seguro. Tenemos a promesa con el título 5, un coordinador de Háblanos de eso un poquito. el título 5 de promesa de la ley, sí. crea una definición de proyectos críticos de infraestructura y crea un ente que es el evaluador o el Coordinador de revitalización. de revitalización, ¿verdad? Perdona. Y ahí tenemos unas oportunidades, tanto en eficiencia energética como en los demás procesos de proyectos y permisos que envuelvan infraestructura. Y infraestructura embarca mucho. O sea, estás hablando de hospitales, estás hablando de muchas cosas, residencias. Tenemos un déficit de vivienda en este país, aunque la gente no lo piense. Aquí tenemos una gran cantidad de personas viviendo en zonas inundables, en viviendas que no es adecuada, que tenemos que mover a esas personas. Eso es una oportunidad de inversión en este país y la vivienda es uno de los motores más fuertes que tiene el desarrollo económico. Eso va directo a la vena. Francisco, como dijo Jorge, o sea, esta administración arrancó con buenos bríos.
con el ímpetu de realmente echar esto adelante. Pero solo no va a poder. Necesita el pueblo de Puerto Rico completo. Y el sector privado. Y el sector No privado podemos sabe seguir que- haciendo Más de lo mismo. Más de lo mismo. Llegó el momento, estamos en el tercer trimestre ya del año. Claro. Que hemos escuchado protestas, pero no vemos. Oye, Acción vamos a partir, positiva, claro. vamos a partir las diferencias en cantito y vamos a ver dónde estamos, ¿verdad? ¿Dónde? Todo Una el buena mundo meta. ¿Dónde protesta, coincidimos pero y nadie seguimos hacia da adelante? unas soluciones. Ahora mismo, o sea, todo, te voy a decir más. En la coalición estuvieron con la parte de la reforma laboral. Nadie puso otras soluciones. O sea, todo el mundo es protesta, pero ¿cómo logramos generar el dinero? Claro. ¿Cómo logramos que la infraestructura que está en el piso se levante? O sea, hablamos de acueductos, pero energía eléctrica está lo mismo. Tuviste el informe del apagón. O sea, Sí. demuestra cómo está el mantenimiento. Sí. No podemos, esto no aguanta más. Esa es la realidad. Bueno, pues esperemos que el sector privado en efecto pueda insertarse de manera proactiva, que se den los espacios para que se puedan dar estas alianzas público-privadas de forma tal que haya inversión privada que contribuya a salvar la deficiencia que tiene el gobierno, que no tiene recursos quizás para hacer algunos de estos proyectos de infraestructura, que se mantenga la existente, que siempre es nuestro talón de Aquiles. A veces construimos nuevas, pero no proveemos para mantener adecuadamente la que tenemos. Eso es correcto. Y que con ese impulso del sector privado ayudando al gobierno, pues podamos seguir adelante. Muchísimas gracias a ambos, el ingeniero Ralph Creil, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y a Jorge Guerrero, ingeniero también, presidente del Comité de Infraestructura de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Mis amigos, no se vayan porque luego de la pausa yo regreso con una última palabra. Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia, sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida, más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante, más de 1,000 archivos laterales y verticales, todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico. Revelador, ingenioso, de credibilidad intachable. Así es Cara a Cara con Cima de Villa. Un nuevo espacio nunca antes visto en Puerto Rico, donde conocerás los titulares de la semana antes de que ocurra la noticia y donde los protagonistas de nuestra vida diaria se entrevistan sin filtro cara a cara con Cima de Villa. Todos los domingos a las 8 de la noche por Mega TV. Cambio. Cambio, Cambio. cambio, Cambio. 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 Somos jóvenes y queremos innovar. Trayendo la noticia como tú mereces escucharla. ¿Pero por qué un cambio? Porque es necesario. Porque somos así. Cambio. Contamos tu vida.